Estamos. Gracias. Bien, chicos, ¿número de clase? Ya. Bien. A ver, tengo 2 horas hasta las 3:20, 60 minutos. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, estamos en la cuestión del bien. He explicado una distinción que es fundamental entre bien intrínseco e instrumental. ¿Sí? Decía que el bien instrumental no es lo mismo que un buen instrumento. Y la diferencia está en que un buen instrumento puede ser un buen medio, eficiente, eficaz, para un fin dado. Cualquier fin, bueno o malo. En cambio, el bien instrumental tiene que a la corta o a la larga conducir a algo que sea intrínsecamente bueno o que conduzca a un bien intrínsecamente bueno. ¿Sí? Sin esta subordinación no tenemos un bien instrumental. Recuerden además que es una distinción no excluyente. ¿Sí? Es decir, puede alguna cosa ser ambas cosas. Tener ambos tipos de bienes o bondades. ¿Qué más? Veíamos que la felicidad es considerada como un bien intrínseco. ¿Y cómo llegamos a esto? Porque, ahora, veamos otra manera de explicar lo que es un bien instrumental. Mientras que el bien intrínseco es bueno por sí mismo, en cambio un bien instrumental es bueno por las consecuencias. Es decir, por aquello a lo que conduce. ¿Sí? Entonces, aquí se ve el contraste. ¿Sí? El primero es bueno por sus propias características, en cambio, el segundo, el instrumental, es por los resultados, por aquello que me permite conseguir y que a la final tiene que conducir a un bien intrínseco. ¿Ok? Bien, entonces añado aquí, esto no dije la clase anterior y es conveniente que tengamos en cuenta. Ok, ejemplo por antonomasia de un bien instrumental, el dinero. ¿Sí? Creo que nadie quiere el dinero por el dinero. Recuerden, nos hacemos una pregunta, ¿sí? El de ¿para qué sirve? Pensemos en la filosofía. ¿Sí? Pregunta de opinión personal. ¿Creen que la filosofía es valiosa por sí misma? ¿La filosofía por la filosofía? ¿La verdad por la verdad? ¿O es porque me permite conseguir otra cosa? ¿Sí? A ver. Bueno, seguramente hay argumentos a favor, argumentos en contra, pero esta pregunta parecería que no tiene sentido si la aplicamos a la felicidad. ¿Sí? Hemos puesto varios ejemplos que a primera vista dan la impresión de ser bienes instrumentales. La vida, la salud, el trabajo, la familia, el amor, un título de profesional. ¿Por qué apetecemos todas esas cosas? Creo que muchos de ustedes concordarán, es porque nos hacen felices. Entonces, esto es como el último fin, la felicidad. ¿Sí? Último fin no es redundante, porque hay fines intermedios.
¿Sí? ¿Ok? Entonces, el último fin. El fin último. ¿Ok? Bien. ¿Para qué queremos ser felices? Pues parece que la única respuesta es, quiero ser feliz para ser feliz. ¿Sí? Y aquí felicidad está entendida en un sentido de un estado mental, de conciencia. Es algo que nos hace sentir contentos. ¿Sí? Y Jaspers cree que propiamente no puedo dar una definición de felicidad. Perdón, no sé si es Jaspers o es Richard Brandt, no recuerdo en este momento. Pero podemos dar ejemplos. ¿Ya? Creo que por experiencia sabemos, ¿sí? Hemos experimentado la felicidad y ciertamente los filósofos, si nos preguntamos, no se ponen de acuerdo con respecto a la pregunta de ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Y lo mismo con respecto a el bienestar. Pero en la discusión que presenta Jaspers, la felicidad está entendida como un estado de conciencia. Y también eso sucede con el placer. ¿Sí? Ambos son estados de conciencia. ¿Sí? Por lo tanto, su naturaleza es subjetiva. Bien, les aclaro que no todos han concebido, sobre todo la felicidad, de este modo subjetivo. Ejemplos históricos, uno de ellos, el más famoso, es Aristóteles. Y posiblemente John Stuart Mill, como uno de los más grandes utilitaristas, tampoco concibe la felicidad de este modo subjetivo. ¿Sí? Bueno, creo que podríamos nosotros dejar de lado esa discusión con respecto a aclarar de una manera satisfactoria, aceptable, lo que es la felicidad y lanzarnos a la discusión del problema que vamos a ver en esta unidad. ¿Sí? Pero antes de eso, un último punto con respecto en qué relación se hallan el placer y la felicidad. Recordemos que el placer puede ser físico, y cuando se estimula una parte de nuestro cuerpo, o también placer de fuentes no físicas. ¿Sí? No quiero aquí entrar en la discusión de antropología filosófica, de si además del cuerpo material tenemos otro constituyente que sea, por ejemplo, un alma espiritual. Pero seguramente leer un buen libro, ¿sí? Contemplar una obra de arte, escuchar música, tener una buena conversación con alguien, son fuentes de placer, aunque no diríamos que son exclusivamente físicas. ¿Sí? Entonces, tomemos esta distinción como de alguna manera independiente o autónoma con respecto al problema de si el hombre tiene dos constituyentes o no. ¿Sí? Bien, ahora, la relación entre felicidad y placer no es tan sencilla. Alguien puede pensar, esa es una posibilidad, de que la felicidad de alguna manera está separada del placer. En el sentido de que alguien puede experimentar muchos placeres y ser infeliz. O al revés, experimenta pocos placeres y ser bastante feliz. Eso podría ser. ¿Sí? Entonces, esa visión está un poco
distanciando la felicidad del placer, como que si la felicidad no tuviera sus raíces acá en el placer. Jaspers no está de acuerdo con esa visión, digamos, separatista, sino que cree que el placer es un ingrediente de la felicidad. ¿Sí? Entonces, la felicidad está constituida o tiene como partes el placer. ¿Sí? Teniendo cuidado de no reducir el placer meramente a los físicos. ¿Sí? Bien. Lo cual quiere decir que nadie puede ser feliz en alguna medida si no experimenta ningún placer. ¿Sí? Entonces, la felicidad como que sobreviene o superviene, ¿sí?, a partir del placer. No hay una separación entre ambos. Bien, entonces nuestra felicidad estaría en función del placer. ¿Ok? Bien, entonces sabemos que hay una diferencia entre placer y felicidad. Sin embargo, para la discusión presente, nos va a dar casi igual. ¿Sí? A diferencia de lo que sucedía con los antiguos, que diferenciaban muy bien, ¿sí? No era lo mismo hedonismo que eudaimonismo. Contemporáneamente, esa diferencia ha perdido peso y las vamos a tomar indistintamente como si fueran aproximadamente lo mismo, aunque no lo sean. A efectos de la discusión, ambos caen dentro de esta categoría. ¿Ok? Ahora, recordemos, nuestro problema es el de cuántos bienes intrínsecos hay. ¿Sí? Es una cuestión numérica. ¿Cuántos bienes intrínsecos? En la discusión, si es que hablamos simplemente de bien, se sobreentiende que estamos refiriéndonos al bien intrínseco. El segundo es secundario, ¿sí? Entonces podemos ahorrarnos de precisar, pero nos vamos a concentrar en el bien intrínseco. ¿Ok? Bien, ahora, dejando de lado el nihilismo, entonces aquí tenemos dos respuestas: un solo valor o más de uno. Entonces aquí viene el monismo y pluralismo. ¿Sí? Y la versión más famosa del monismo es el hedonismo. Si decimos, si reducimos todos los valores a uno solo, entonces estamos dentro de la primera opción. ¿Sí? ¿Ya? Monistas. Pero el hedonismo no es el único monismo. ¿Sí? Pero es el más famoso. Entonces, voy a explicar en qué consiste el hedonismo e inmediatamente voy a exponer objeciones, problemas, dificultades a esa posición en diálogo, viendo qué es lo que podría responder el hedonista a favor de su propia teoría. ¿Ok? Y eso es lo que está en el texto de Jaspers. Hay un diálogo entre un hedonista y un no hedonista. ¿Sí? Ojo, los que atacan el hedonismo por lo general pueden ser pluralistas, pero también puede ser algún monista que no crea que la felicidad sea el bien supremo, sino otro valor. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, alguien puede decir la existencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces hay un diálogo
entre hedonista y no hedonista. Y quisiera, por favor, que ustedes no se pierdan, que identifiquen bien quién está hablando. No recuerdo exactamente cómo denomina a cada uno de los dos participantes en el diálogo. No sé si es A, B o H. Ya, perfecto. Entonces, tengan bien claro, ¿sí? Y si ustedes pueden descubrir qué piensa Jaspers, eso no está tan explícito, ¿sí? Ok, bien. Y por favor, a lo largo del diálogo, ustedes vayan reaccionando, ¿sí? ¿Les parece aceptable lo que dice esta posición? ¿Ok? La idea es desarrollar su propia opinión personal a partir de esta lectura, a partir de lo que han pensado otros filósofos. Ok, entonces veamos definición de hedonismo. ¿Qué sostiene? ¿Y por qué? Hay básicamente dos características definitorias. ¿Sí? O sea, si quieren, dos tesis que mantiene esta posición. Todo placer y solo el placer es intrínsecamente bueno. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando dice solo el placer, está dando respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuántos bienes intrínsecos? Uno solo. Y hace otra afirmación. ¿Sí? Todo placer tiene esta característica de ser intrínsecamente bueno. ¿Ok? Bien, por lo tanto, hay ahí dos afirmaciones que pueden ser discutidas y han sido objeto de debate. Bien, ahora tratemos de aclarar un poco más el qué incluye estas dos afirmaciones. ¿Sí? Algo que inmediatamente salta a la vista y que ya anticipé acá es que lo único que puede ser intrínsecamente bueno es un estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, solo un estado de conciencia es intrínsecamente bueno. Intrínsecamente bueno. ¿Sí? Bien. Eso es algo que pasa en nuestra mente. ¿Sí? Que sentimos. Recuerden, estamos manejando una concepción subjetivista de lo que es el placer o la felicidad. Obviamente, ese estado de conciencia tiene que tener una base material en el cerebro. ¿Sí? Bueno, dejemos de lado esa complicación. Ya esto da una pista de cuál es el espíritu del hedonismo, ¿sí? Con respecto a este problema. Bien, otra cosa más, con lo que está comprometido el hedonista es que algo es intrínsecamente bueno exactamente en la medida en que produce felicidad. A ver, un ratito. No, es instrumentalmente bueno. En la medida en que produce felicidad o placer. Bien, es decir,
A ver, aquí tengo yo, detrás de esto está una cuestión de gradualidad. Si nosotros nos preguntamos cuán bueno es algo, ¿sí? ¿En qué medida? ¿Sí? Mucho, bastante, poco. Esa bondad está en función de cuánta felicidad produzca. ¿Sí? ¿Ok? Pero entonces es más bueno mientras más felicidad produzca. Menos bueno si produce menos felicidad. Entonces, aquí la bondad puede ser mayor o menor dependiendo de cuánta felicidad produce. ¿Sí? Bien. Entonces, a mayor producción de felicidad, más valioso es ese algo. ¿Pero de qué modo? Meramente instrumental. ¿Ok? ¿Azul? ¿Ok? Sí, está claro esto, ¿no? Fíjense, entonces, aquí estamos presentando una especie de métrica para poder jerarquizar los bienes instrumentalmente. ¿Sí? Cuán valioso sea algo de este modo, eso está en función de cuánta felicidad me aporta. ¿Ya? Y al revés, ¿sí? Lo contrario de la felicidad es infelicidad. Si algo me produce sufrimiento, entonces el valor que cobra esa persona, esa acción, esa institución es negativo, disvalioso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una escala que puede ser positiva o negativa y que me mide cuán valioso es algo. Y eso, ¿sí? En el fondo, es algo superviniente con respecto a esto de acá. ¿Sí? Cuán eficiente es para conseguir este fin. ¿Ya? Bien. Ahora, introduzcamos un tipo específico de hedonismo, que es el de Epicuro. Jaspers me parece que lo llama el hedonismo racional. ¿Sí? Que quizás a primera vista puede parecer un poco paradójico, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Hay dos afirmaciones que sostiene este hedonismo de tipo racional. A ver, en la antigüedad, hedonistas eran no solamente los epicúreos, sino antes de ellos los cirenaicos. ¿Sí? Aristipo de Cirene. Y este filósofo era un hedonista mucho más, tal vez desde este punto de vista, más grosero, más radical, en el sentido de que Aristipo decía que hay que dar rienda suelta a los placeres. ¿Sí? Eso podría ser el placer por el placer, independientemente de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, contra ese hedonismo extremista, se va Epicuro y más en general lo que podemos llamar hedonismo racional. ¿Sí? Pongamos una especie de regla, de control sobre los placeres y vamos a modificar o matizar lo que afirma el hedonismo en general. ¿Sí? A ver, entonces, un hedonista racional puede decirnos que hay que evitar, se debe evitar el placer. O, al revés, se debe aceptar el sufrimiento. ¿Sí? Dos cosas que a primera vista nos parecen antihedonistas, pero están condicionadas a algo. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos huir del placer y admitir el sufrimiento con tal que
pongamos aquí una condición. ¿Sí? Evitar el placer sí produce mayor infelicidad. Mayor infelicidad futura. Y al revés, aceptar un sufrimiento sí produce mayor felicidad. ¿Sí? Ejemplos de cada una de estas dos condiciones. ¿Sí? Pensemos en podría ser comer algo en la calle. Puede ser rico. Piensen, lo que se vende en la vereda. Puede ser que no esté preparado higiénicamente o esté contaminado y puedo obtener un placer momentáneo, pero luego voy a parar en emergencias. ¿Sí? Al revés. ¿Sí? Puede ser conveniente, o si quieren ustedes, útil, provechoso, beneficioso, aceptar un dolor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál dolor? Podría ser una operación. ¿Sí? Estoy sufriendo una semana, un mes, pero después me aseguro años de vida. A los niños pequeños se les vacuna, ese pinchazo duele, lloran, pero estamos asegurando su salud. Entonces, este sufrimiento es bienvenido. Y hay otros placeres que no nos conviene, mejor rechacemos. ¿Sí? Sexo no seguro, la mujer puede quedar embarazada. Sin querer. ¿Sí? Entonces, hay placeres a los que mejor les decimos no, no gracias, vaya nomás. ¿Sí? Y eso en nombre de la razón, pero en el fondo sigue aquí, o sea, lo importante es ver las consecuencias en términos de felicidad o infelicidad, para que esto se convierta en un medio. Preguntémonos, ¿medio de qué? ¿Sí? Entonces, ponemos en una balanza lo uno, lo otro y a la final decidimos de acuerdo a esto que está acá. ¿Ok? Tenemos que hacer un cálculo en términos de qué me hace más feliz a la larga. No solamente en este momento presente, sino a futuro. ¿Ok? Entonces pongamos mayor infelicidad futura. ¿Sí? Hay que pensar en la felicidad global, no solamente momentánea del presente. Ok, bien, entonces, ahora, pongamos ejemplos para ver cuán enraizado está en nuestras vidas esta visión. Por lo menos de que la felicidad es un bien intrínseco. Creo que nadie estará en desacuerdo con eso. Decir que es un bien intrínseco. Prueba de ello es que cuando llegan ocasiones especiales para desear a otra persona lo mejor que podemos desear, nunca decimos, nunca falta, y lo decimos sinceramente, que seas feliz. ¿Sí? En los cumpleaños, en Navidad, Año Nuevo, en matrimonio. ¿Ok? Bien, entonces, y ahora lo que tenemos que hacer es comparar la felicidad con otros valores y ver si es que realmente la felicidad está por encima, ¿sí? Y por lo tanto subordinando a esos otros valores. Bien, entonces creo que se comprende hasta aquí, está clara la idea, ¿verdad? ¿Sí? A ver.
Bien, ok, entonces, ahora, ¿algún comentario? Bien. Ahora, veamos objeciones contra el hedonismo. Ustedes deténganse un momentito y pregúntense, ¿acepto esta teoría? ¿Les parece correcta? Bueno, veamos. ¿Sí? Pasemos al diálogo. Voy nuevamente a dividir el pizarrón en dos mitades. A mano izquierda voy a presentar lo que dice el crítico y a la derecha lo que dice el hedonista. Veamos 3, 4 objeciones. Son más o menos similares. No voy a revisar todo el detalle que está en el texto, que es muy rico, pero sí quiero presentar lo principal para que ustedes vean por dónde va el debate. Ok. Veamos una primera objeción en contra de que todo placer es intrínsecamente bueno. ¿Sí? Veamos, ¿qué pasa con el placer del asesino? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un asesino en serie. ¿Sí? Bueno, discúlpenme, a mí no me gusta tratar temas relacionados con la muerte, pero toca. Verán, en el año 80, o tal vez 79, no recuerdo, hubo aquí en Ecuador un famoso violador. Mató más, exacto, el monstruo de los Andes. Si no estoy mal, bueno, tenía cédulas falsificadas. Una de ellas era con apellido Camargo, pero su nombre verdadero era Pedro Alfonso López, si no estoy mal. ¿Sí? Y mató a más de 110 señoritas o mujeres después de violarlas. A ver, y recuerdo, un psiquiatra o más de uno le hizo una entrevista y él, si no recuerdo mal, no sentía remordimiento por lo que hizo, era consciente de qué estaba haciendo e incluso, a ver, de eso ya no estoy seguro, pero posiblemente, supongamos, aunque podemos ya alejarnos de lo que fue en la realidad y pensemos en alguien que siente placer al matar a su víctima. ¿Ok? Bien. Podríamos decir, como crítica al hedonismo, que este placer no puede ser intrínsecamente bueno. No puede. ¿Sí? Es malo. Entonces, placer del asesino es malo. ¿Sí? A ver, si hacemos una pregunta retórica que presupone cuál debería ser la respuesta correcta, podríamos preguntarnos así con extrañeza, ¿este placer del asesino es bueno? ¿Realmente bueno? ¿Será? ¿Sí? Como para hacerle dudar al hedonista, porque mientras mayores víctimas tenga, ese placer es más malo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un primer ejemplo de que no todo placer es intrínsecamente bueno. ¿Ok? Bien. A ver, podríamos generalizar la objeción. Si es que alguien, y por favor,
Respondan cada uno de ustedes, ¿cómo juzgarían a una persona que siente placer haciendo el mal a otros? ¿Sí? Entonces, de eso se trata. ¿Sí? Aquí se me viene a la mente nuevamente el torturar por gusto. ¿Ah? Sentir placer haciendo mal. A ver, miren, volviendo a Pedro Alfonso López, podríamos dudar si es que estaba en su sano juicio o estaba desquiciado. Parece que tenía alguna razón para matar, violar a las mujeres. Tal vez por la infancia que tuvo contra su madre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo juzgarían ustedes a una persona que siente placer, siente gusto, perjudicando a otros? O más si es que es quitándoles la vida. ¿Sí? Si es que alguien, pensando que es una persona inocente, ¿sí? No estoy hablando de defensa propia frente a un asaltante, ¿sí? Ahora, entonces, sentir placer haciendo mal a otro no puede ser bueno, ¿sí? No es bueno, en absoluto, ¿sí? Bien, creo que se comprende la crítica, ¿verdad? No hace falta que ponga más ejemplos. Ahora, veamos, ¿creen ustedes que el hedonista ya con eso se queda callado y dice, tiene razón, no he pensado en esto? Lamentablemente no es así, ¿sí? A ver, ¿saben ustedes qué puede responder el hedonista? Por la lectura que han hecho. Evelyn, ¿no? Que para las demás personas llegaría esto a ser instrumentalmente, o sea, no intrínsecamente, sino instrumentalmente. Ya. A ver, utilizar, gracias, pero seamos más precisos, ¿sí? Aquello a lo que recurre el hedonista, para que esté mejor, es recurrir a esta distinción para decir lo siguiente. ¿Sí? Estamos nosotros familiarizados con esta distinción y apliquemos al caso de este placer. Si consideramos ese placer en sí mismo, entonces la respuesta es bueno. ¿Sí? Es bueno intrínsecamente. Considerado en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros únicamente ponemos atención en lo que siente ese asesino, entonces eso es bueno. ¿De qué modo? Intrínseco. Pero si consideramos las consecuencias, los resultados, los efectos causales, puesto que hay muertes de inocentes, eso es malo. Pero, ¿de qué modo? Instrumentalmente. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, fíjense cómo el empleo de esa distinción le puede ayudar al hedonista a salir del paso frente a esta primera objeción. Sí, se ve clara, ¿no? Entonces, puede admitir, le da la razón, ¿sí? Le da la razón al objetor de que sí es malo, ¿sí? Por lo tanto, no es bueno, pero hay que especificar de qué modo, intrínseco o instrumental. El hedonista dice que sí es malo, pero instrumentalmente es bueno en sí mismo. En sí mismo es bueno. ¿Sí? Considerado solamente qué está sintiendo en su mente, eso es valioso por sí mismo. ¿Ya?
Ok. Bien, ahora veamos otra variedad de las objeciones. A ver, quiero hacer referencia a un filósofo que era un poco anterior a Bertrand Russell, George Edward Moore. Tenemos por lo menos un texto de él de ética en la biblioteca, finales del siglo XIX, comienzos, primera mitad del siglo anterior. Él nos presenta un género de objeciones que tienen la siguiente estructura, ¿sí? Nos da a escoger dos situaciones. Pensemos, por ejemplo, A y B, ¿sí? Que se diferencian en dos aspectos, por lo que respecta a la felicidad y aquí a otro valor, ¿sí? Que podría ser por ejemplo, el conocimiento. Entonces, una primera variante del argumento es el siguiente. Aquí A o B podrían ser personas o podrían ser mundos o sociedades, ¿sí? En el mundo A, en la sociedad A, hay más felicidad, o digamos en la situación A, pero se tiene menos del otro valor, ¿sí? Cuestión gradual. En la situación B hay menos felicidad, pero más del otro valor. Ya voy a poner casos concretos para que se comprenda mejor. Y la pregunta es, ¿qué es preferible? ¿O qué es mejor? ¿Sí? Y podemos hacer una votación. ¿Ok? Bien, por ejemplo, o si es que no queremos ser así gradualistas, podríamos ponerlo esto en términos de sí o no, ¿sí? Pero esa es una situación más radical, más extrema. A ver, por ejemplo, en términos dualistas, ¿qué preferirían ustedes? ¿Ser una persona o estar en una situación A en la cual uno es feliz, pero ignorante, débil, vicioso, degenerado? O sacrifiquemos la felicidad, somos infelices, pero santos, sabios, héroes, etc. Eso puesto en términos extremos, ¿sí? Pero si quieren algo más suave, vamos con ¿qué pesa más? ¿Quieren ustedes ganar felicidad pero perdiendo otros valores o al revés? Disminuyamos la felicidad pero ganemos en otros valores, como es conocimiento, virtud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, verán, aquí en realidad he puesto simplemente un valor. Consideremos ignorancia. Solo ignorancia, ¿sí? Soy feliz, pero porque desconozco la realidad. Por ejemplo, un cónyuge traicionado por su pareja, pero no conoce. Entonces, vive feliz. ¿Quieren eso? Felicidad en la ignorancia, o prefieren la verdad, aunque eso les haga infeliz. Escojan. Hagamos votación. Pero obviamente, en realidad hay toda una serie de ejemplos de este tipo. Tratemos de generalizar, ¿sí? Vean la totalidad de casos imaginables y frente a eso, ustedes opten por algo. Ahora, viene el hedonista y ¿qué responde? ¿Sí? La bondad o el valor depende de dónde hay más felicidad. Entonces, situación A. Esa es la del hedonista.
¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿qué es mejor, A o B? ¿Ya? ¿Ya tienen su opción? Hacemos votación para ver cómo sale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Con 13, mayoría simple. Y por favor, traten de no estar indecisos. ¿Ok? ¿Ya? Es una opción, por supuesto. No hay problema, pero veamos a ver si es que obtengo mayoría, entonces eso es lo que espera George Moore. Pero, y de ahí podemos sacar una conclusión. ¿Sí? Contra el hedonismo. ¿Ok? Bien, ¿listos? A favor de la situación del hedonismo. Lo que sería preferible, y es lo que uno escoge, es donde haya más felicidad. Y nada más. ¿Aquí alguien? ¿Uno? ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alguien más? 7. Situación B, alcen la mano. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahí tenemos 24. Se me fue uno más. ¿Algún indeciso? No creo, ¿verdad? Ya, ok. Fijémonos aquí. Tenemos mayoría en contra del hedonismo. Ahora, ¿sí? Realmente esa es la expectativa que tenía Moore. Ahora avancemos en el argumento. Preguntémonos, ¿por qué se da que basta con que digamos la mayoría prefiere B? ¿Sí? Esto es una mayoría. Ese es el resultado de la votación. Esto es un hecho empírico. ¿Ok? Ahora preguntémonos frente a esto, ¿por qué? ¿Cómo explicamos que la mayoría al momento de elegir no escoge donde haya más felicidad, sino que prefieren tener menos felicidad, pero para ganar otros valores? Si es que esta elección es racional, como hay que suponer, este resultado mostraría que hay otras cosas que son intrínsecamente valiosas. ¿Sí? Para explicar este resultado como respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, hay otros bienes intrínsecos. Aparte de la felicidad. ¿Ok? Bien. Ahora, variantes de esto podría ser aquí poner, a ver, podríamos, permítanme si pongo acá una situación C, una situación D, igual felicidad en ambos, y acá menos, acá más. ¿Qué creen que, si le preguntamos cuál de estos dos mundos es mejor, qué podría decir el hedonista? ¿Qué diría el hedonista ante esta situación? ¿Cuál es más valioso? Ninguno de los dos, porque en ambos hay igual felicidad. Da igual. ¿Sí? Pero el crítico del hedonista dirá, D es preferible, por la misma razón. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, me he explicado aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema que plantea George Moore contra el hedonismo? A ver, pero lamentablemente no hay argumentos así que le dejen noqueado al contrincante, y tiene una salida el hedonista. ¿Sí? A ver, veamos el primer caso. ¿Sí?
Recuerden, les puse el caso de un esposo traicionado o una esposa traicionada. ¿Sí? Fíjense, ahí se está poniendo, se está comparando felicidad versus verdad o conocimiento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es más valioso? ¿Quieren ustedes saber la verdad, o sea, conocer, aunque eso les produzca infelicidad? Veamos si es que hay mayoría. ¿Sí? A ver, miren, les pongo 2 ejemplos para que ustedes mediten. ¿Sí? A ver, Mateo. Primer ejemplo. Es de mi experiencia personal. Yo tengo, bueno, sí, 7 cuñados, hijos de mi suegro. Bueno, 4 varones, 3 mujeres. En los últimos años de los 90, el médico de la familia le diagnosticó insuficiencia al corazón. Y no era cardiólogo, era médico general, y le dijo, bueno, no le contó a mi suegro, les dijo a mis cuñados que no tiene más de 6 meses de vida. ¿Ok? Bien, mi suegro era una persona muy sensible, muy bondadoso, y mis cuñados prefirieron no decirle la verdad, porque seguramente ellos pensaban, si le contaban, aceleraban su muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que muera tranquilito? ¿O añadir un sufrimiento a la enfermedad que ya tiene? ¿Sí? Piensen, estamos hablando de, si es que quisiera personalizar, piensen en su papá, su mamá, ¿qué harían? ¿Cómo decidirían los hermanos? ¿Sí? Ok, ahora, ¿ya? A ver, chicos, veamos, en este caso de no contarle la enfermedad, ¿sí? O decirle la verdad, ¿qué preferirían? ¿Sí? Darle a conocer y que sufra, o mejor, dejarle en la ignorancia para que sea feliz. A o B. ¿Ya? A ver, caso concreto. Aquí, ¿quién está a favor de la A? Situación A. ¿Ya? Más feliz y que no conozca. ¿Sí? Si quieren, podemos, verán, en vez de más voy a poner sí, no. ¿Sí? Es feliz, pero no conoce. Aquí, no es feliz, pero sí conoce. ¿Qué es mejor? ¿Qué es preferible? Ya, acá, vamos. ¿Quién está a favor del hedonismo? Alce la mano. Primera votación. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Gracias. 9. Situación B. Alcen la mano. Cuento. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. ¿Alguien más? Ya. Mayoría simple. Mayoría a favor de una posición no hedonista. Estamos dentro de acá. ¿Se dan cuenta? Una variante de esta elección. Veamos un noticiero en la televisión nacional. Yo recuerdo clarísimamente, haber sido en un encuentro nacional de filosofía en Quito, fui a desayunar a una cafetería a las 8, noticiero. Primera noticia, cayó el puente de tal río.
Segunda noticia, asaltaron a un bus mientras pasó el túnel. Tercera noticia, no recuerdo, igualmente mala. Entonces, ¿quién quiere oír ese tipo de noticias? Yo prefiero, si es que fuera mi televisión, o cambio el canal o apago. ¿Qué gano? ¿Sí? Si voy a pasar el día amargado. ¿Sí? Bueno, ahora pensemos, a ver, veamos qué responde el hedonista. ¿Sí? A ver, ¿cuál es preferible? Responda acá, ¿qué es mejor? Podría decir nuevamente, intrínsecamente la situación A, la situación A es mejor. Pero, consideradas las consecuencias, es decir, instrumentalmente, puede ser mejor la situación B, porque la ignorancia puede ser causa de infelicidad. ¿Sí? ¿Ok? Pero, o sea, volvemos a lo de antes. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa. Verán, aquí estoy comparando felicidad versus conocimiento. Ahora, veamos qué pasa con la vida. ¿Sí? Cuando este otro valor es seguir viviendo. Pero pensemos en la cuestión de la eutanasia. ¿Sí? Eutanasia. ¿Sí saben qué significa esta palabrita? En griego es buena muerte, thanatos, eso es muerte, buena muerte. Pensemos en un enfermo terminal. ¿Sí? Piensen en alguien que sufre muchísimo. O sea, cuando digo enfermo terminal es que ya está desahuciado, no hay nada que pueda hacerle recuperar su salud. Hay enfermos que están conectados a máquinas. Pensemos en un sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, que le cuesta respirar o le cuesta incluso pasar el alimento. Entonces es un conflicto entre estos dos valores. ¿Sí? Solo vive para sufrir. ¿Sí? O sea, una vida que solo es de sufrimiento, ¿tiene algún valor? ¿Qué pensarían ustedes en esa situación? O lo mejor sería pedir a un médico que le ayude a morir. O sea, ¿vale esa vida si es que es solo para sufrir? ¿Sí? Entonces, no hay felicidad, pero sí tenemos vida. O al revés, en nombre de evitar el sufrimiento, renunciemos a la vida. ¿Ok? Eso, independientemente de esto, no pensemos en qué dice la ley. No es problema jurídico, sino desde el punto de vista ético, ¿qué creen que sería lo mejor? Nuevamente es la misma pregunta. ¿Sí? Estamos ante una vida humana y nos preguntamos cuán buena o valiosa es. No medimos nosotros, no le ponemos un metro para ver cuán valiosa es esa vida dependiendo de este parámetro. ¿Sí? Claro, aquí se nos puede intervenir las creencias religiosas. Y obviamente, a ver, pero la Iglesia admite que cuando una persona sobrevive porque está conectada a una máquina, entonces eso es vida artificial. Cuando ya el propio cuerpo
no soporta la vida, entonces ya prácticamente está muerto. La iglesia acepta que se le desconecte de los aparatos y que muera. Pero no creo que en otro caso. Podría ser, o sea, no es tan sencillo, pero por lo menos en esa situación, estoy hablando de la iglesia católica, no está mal en desconectarle de los aparatos y a consecuencia que muera. ¿Sí? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Sí? Si se vive, no se tiene felicidad. En cambio, si queremos, en este caso, no es que va a ser feliz, pero se le va a reducir, a acabar con su sufrimiento, entonces renunciemos a este valor. ¿Sí? Estamos, entonces, este me parece que es un caso bastante claro en el que se nota que la felicidad está por encima de la vida. Y obviamente si comparamos vida con respecto a conocimiento, igual. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos y deseamos? ¿Sí? Parece que eso es proporcional a esto de acá. ¿Ok? Bueno, entonces, la próxima clase continuamos en esta discusión. ¿Sí? Gracias. Au.